Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante y que es cómo sanar la culpa, cómo poder mejorar estos sentimientos de culpa o dejar de sentirla, ¿no? Porque realmente no debe haber un sentimiento tan miserable. Creo que los sentimientos más miserables por los que puede estar atravesando un ser humano deben ser la culpa y la vergüenza. Entonces digo, ¿qué es la culpa? Vamos a definirlo primeramente, a ver, ¿qué es este sentimiento de culpa? Bueno, la culpa es la sensación de haber fallado en algo, de habernos fallado a nosotros mismos o haberle fallado a los demás. Y es el sentimiento de no haber cumplido expectativas o haber decepcionado en algún tipo de ámbito, evento, suceso o algún hecho. ¿Sí? Es la percepción de que nosotros actuamos de manera incorrecta y que con esto decepcionamos a otras personas o nos decepcionamos a nosotros mismos. Entonces vamos cargando con este sentimiento de culpa que poco a poco nos va destrozando, porque, o sea, el proceso de culpa, o sea, aquello que se acuerdan del video que yo subí de la frecuencia de las emociones, bueno, el proceso que tiene la culpa termina en autodestrucción de la persona. Entonces, vamos a ver un poquito, a ver cuáles son estos tipos de culpa que hay, qué es la culpa y cómo podemos tratar de mejorar y de dejar de sentir este sentimiento, porque la verdad no tiene ningún sentido estar arrastrando cosas del pasado que nosotros no podemos cambiar. Primeramente, vamos a dividir la culpa en dos tipos de culpa. La primera es la culpa sana, ¿sí? La culpa que nos deja algo, la culpa que nos enseña. Por ejemplo, yo asesino a una persona, mato a una persona, siento culpa. Y esa culpa es sana porque esa culpa es necesaria sentirla para que la sociedad pueda funcionar bien como tal. Porque si yo le hiciera daño a otra persona y no sintiera culpa, ¿sí? Ya estaría rayando en lo que es la psicopatía, ¿verdad? Entonces, hay este tipo de culpa, de la culpa sana, en realidad nos permite a nosotros, primero que nada, actuar de manera correcta, no robar, no engañar, no mentir, no dañar a los demás, ¿tá? Nos mantiene en una determinada guía o de pautas de conducta que nos hacen funcionar bien como sociedad, como les decía anteriormente, ¿sí? Pero hay un segundo tipo de culpa, ¿sí? Que es la culpa tóxica. Y la culpa tóxica es esto de estar escudriñando todo el tiempo en el pasado en eso que hicimos mal. No debía haberme casado con tal persona, no debía haber tenido mis hijos en ese tiempo, debía haber criado de esta manera a mis hijos. ¿Cómo fui capaz de hacer tal y tal cosa? No debía hablarle así a quién sabe quién, ¿sí? No debía haber actuado de esta manera en aquella ocasión, ¿no? Entonces son esos hechos que nosotros consideramos que cometimos errores, pero la culpa se vuelve tóxica porque en vez de gestionar esta culpa de una manera saludable, o sea, primero que nada dejando ese hecho en el pasado, habiendo pedido disculpas ya por lo que yo considero que hice mal y que tuvo una repercusión negativa en la otra persona, y eso ya me permite dejarlo atrás, no. Lo que yo hago es seguirlo masticando, masticando, y entro ahí en un bucle tan negativo que, como les digo, el final de la culpa es el final del camino en la frecuencia de las emociones. Si vemos la culpa, el camino es de autodestrucción. El final de ese camino es la autodestrucción. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos identificar qué tipo de culpa tenemos, ¿no? Si sentimos esta primera culpa que es como saludable y que es por un hecho cometido recientemente, por ejemplo, bueno, uno tiene que saber que tiene que aprender de esto, ese tipo de culpa tiene algo para enseñarnos y es entender lo que hicimos mal y bueno, sentir esa culpa porque justamente lo hicimos mal, pero aprender de eso para poder mejorar y obviamente no volverlo a repetir. O identificar si estamos en este bucle negativo de autodestrucción a causa de un sentimiento de culpa que no nos deja en paz, que no nos deja dormir, que cada vez que queremos distraer nuestra mente volvemos a ese hecho que nos hace sentir sumamente culpables y que realmente interfiere con el desarrollo saludable
en la vida de la persona y con el desarrollo saludable de su mente. Si hay un sentimiento de culpa tóxica instaurada en la mente de la persona, es imposible que esa persona pueda desarrollar su máximo potencial, hablando de felicidad y de bienestar. Entonces, nos tenemos que plantear una pregunta bien importante. Si ya identificamos el tipo de culpa que sentimos, nos tenemos que plantear la siguiente pregunta. ¿Cuánto de mi presente me estoy perdiendo por estar enganchado en este sentimiento de culpa? Ah, ya cambió la cosa, ¿no? Ya la empezamos a ver como algo diferente. En vez de ser algo en lo que nos autovictimizamos, no, ya nos paramos desde otra posición y decimos, bueno, está, pero ¿cuánto me está robando de disfrutar el presente este sentimiento de culpa que estoy teniendo por este hecho que ya pasó y que no puedo cambiar? Porque hasta ahora, por mucho que ha avanzado la ciencia, no hemos encontrado la manera de echar marcha atrás y poder enmendar nuestros errores y hacer las cosas de manera diferente. No, lo que ya hicimos ya está, ya pasó y no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es todo lo que nosotros tenemos por delante y cómo vamos a accionar nosotros a partir de hoy. Pero tampoco es justo que nuestra vida se vea truncada o nuestro desarrollo personal se vea truncado por un sentimiento tan espantoso como la culpa, ¿sí? Por algo que ya no podemos cambiar. Entonces, vamos a ver algunas maneras que nos pueden ayudar a lidiar con la culpa y a eliminarla de una vez por todas de nuestra vida. El paso número 1, evidentemente, es aceptar que ya pasó. Entender que lo que yo hice ya está en el pasado. Yo no puedo cambiar el pasado. No se puede cambiar el pasado. Lo que hicimos, lo hicimos tal vez por las razones correctas o las razones incorrectas. Sea como sea, somos humanos y cometemos errores. Somos humanos y nos equivocamos. Y nadie tiene el derecho de venir a señalarnos con el dedo y apuntarnos y a presionarnos y a decir, no, porque vos hiciste tal y tal cosa y tal otra, y a recordarnos eso una y otra vez. Nadie tiene derecho. Porque primero que nada, nuestro pasado es nuestro. ¿Sí? Los errores que cometemos son nuestros y los errores que cometemos son los que nos convierten hoy por hoy en el tipo de persona que somos. Entonces, aceptar que el hecho, y primero que nada, que el hecho de equivocarse es totalmente humano. Nadie nace sabiendo. La vida, uno cuando nace, nadie le entrega un manual y le dice, bueno, de esta forma tenés que vivir. ¿Está? Nadie. Entonces, el ser humano va aprendiendo a desarrollarse en esta sociedad que es tan complicada, con vínculos tan complejos, como puede. Y va aprendiendo a relacionarse y a manejarse en la vida a base de los errores que va cometiendo. Porque no conozco a una persona, y no creo que ustedes conozcan, una sola persona que no haya cometido errores en su vida. No conozco. No conozco, y si la conoce, alguien la conoce, por favor, preséntenmela porque la quiero conocer. Que me pase el truco. ¿Cuál es el truco? No hay. Todos hemos cometido errores, pero todos los errores que cometimos nos trajeron hasta acá, hoy. Entonces, tenemos que aceptar que lo que pasó ya pasó, ya está. Solo Dios sabe por lo que lo hicimos, por qué cometimos ese error. Y lo importante es que hoy nos arrepentimos tanto de lo que pasó o de lo que hicimos, que la culpa en realidad no nos está dejando estar tranquilos, si no, no estarían mirando este video. Entonces ya el hecho de que entender que lo que pasó que ya pasó y que hoy lo hubieras hecho de manera diferente, hoy con el conocimiento que tenés, hoy con las herramientas que tenés, sabés que lo hubieras hecho de manera diferente. Y también porque con el diario del lunes es muy fácil saber lo que va a pasar, ¿está? Entonces, uno tiene que darse cuenta de que tiene que dejar de autocastigarse. Dejar de autocastigarse por lo que hizo en el pasado. Porque uno en el pasado hizo lo que pudo con las herramientas que tenía y sus razones habrá tenido. Y si hoy lo hubiera hecho de manera diferente, hoy lo haría de manera diferente con las herramientas que tiene, bueno, buenísimo. Porque ese hecho, ese error, esa equivocación nos permitió aprender para convertirnos en mejores personas, para crecer. Y eso es el sentido mismo de la vida. Cometer errores, aprender de esos errores y a partir de esos errores crecer. Crecer y mejorar como persona, como ser humano. Entonces hay que dejar de castigarnos y entender que lo que hicimos está en el pasado
y que no lo podemos cambiar. En lo único que nosotros tenemos control es lo que vamos a hacer a partir de hoy. ¿Qué tipo de persona vamos a ser a partir de hoy? ¿Cómo nos vamos a conducir a partir de hoy? Pero lo que ya pasó, pasó. Y eso no lo podemos cambiar. Así que dejemos de autocastigarnos por algo que está en el pasado y que nada podemos hacer ya al respecto. Otro punto muy importante para poder salir de este bucle de culpa es identificar a ver si la culpa es real o si es una culpa imaginaria. Y ojo acá. Y ojo acá porque a veces lo que sucede es que tenemos una sensación de malestar o de remordimiento, por ejemplo, que ni siquiera tiene una base real. Que si nosotros vamos a la base de decir, bueno, pero ¿por qué me siento así? En realidad me siento así por una interpretación mía de la realidad o un tipo de creencia que esté instaurada, pero no es una culpa real. Por eso sí sé que es una culpa imaginaria. Entonces tenemos que diferenciar entre si la culpa es imaginaria, que es en estos casos, o es una culpa real. Bueno, sí, yo cometí tal acción, esta acción me decepcionó a mí como persona, decepcionó a mis seres queridos, o si lastimé o dañé a alguien, si mi acto modificó de alguna manera para mal la vida de otra persona. Y ahí estamos hablando de una culpa real. Entonces, si hablamos de que tenemos una culpa real, lo que tenemos que hacer es pedir disculpas. Pedirle disculpas a alguien que nosotros sentimos en nuestro interior que hemos lastimado, a una persona que sabemos que le hicimos daño o que una de las acciones de nosotros de alguna manera repercutieron de forma negativa en la vida de otra persona. Pedirle perdón a esa persona, pedirle disculpas, es sumamente liberador y es fundamental para que nosotros podamos empezar este proceso de sanación, este proceso de mejorar nuestro sentir y nuestro estado de ánimo. Entonces, si la culpa es real y si la culpa es con alguien más, pedir perdón es fundamental para liberarse. Otra cosa o dos cosas más que son sumamente importantes. Cuando la culpa es con uno mismo, ¿sí? Y esto también aplica cuando la culpa es con los demás también, es preguntarse, ¿qué tengo que aprender de esto? O sea, ¿qué aprendí de todo esto que pasó? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el lado positivo de esto? ¿Qué enseñanza me dejó? ¿Cómo me ayudó este error a mí a crecer como ser humano, como persona? Eso es el que aprendí. ¿Sí? Ese es sumamente importante porque empezamos a ver ya el error cometido, ya no lo vemos como algo de lo que tenemos que culparnos y entrar en esta noria mental totalmente negativa. No, ya lo empezamos a ver como algo que estuvo ahí, que fue un suceso que se dio como se tenía que dar y que estaba ahí para enseñarnos algo. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí de esto? Y lo otro que es fundamental, pero sobre todo cuando tenemos esta culpa con nosotros mismos, es perdonarnos como perdonaríamos a un ser querido. Imaginemos que viene alguien que queremos mucho. Es una mamá, es el papá, es la hermana, es la mejor amiga. Viene y nos cuentan que cometieron ese error por el cual nosotros tanto nos culpamos. Viene una persona de afuera que nosotros queremos mucho y nos cuenta, no sabes lo que hice, me pasó esto y esto, actué de esta manera, me siento súper mal porque yo no soy así, no debía actuar así, debía hacerlo mejor, bla, 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 ¿está? Bueno, ¿ustedes cómo le hablarían a esa persona? ¿Qué consejo le darían? Yo supongo que muchos están diciendo, sí, se están imaginando el diálogo en su cabeza con su mejor amiga o con ese ser amado, ¿sí? Tratando de consolarlo, de apaciguarlo, de minimizar el hecho que no es tan grave, ¿tá? Que todo tiene solución en esta vida, menos la muerte, ¿sí? Y que se perdonen y decir, no es para tanto. Bueno, entonces eso mismo es lo que tenemos que aplicar a nosotros. Tenemos que hablarnos, aprender a hablarnos, es una idea para otro video, hablar un poco del diálogo interno y cómo mejorarlo, porque en nuestro diálogo interno solemos ser nuestros peores verdugos. Nuestros peores enemigos somos nosotros mismos y esa conversación constante que tenemos en nuestra mente. Entonces hay que aprender a domar a esta vocecita que está constantemente hablándonos y generalmente nos está hablando
para mal, nos está hablando el negativo, nos está tirando para abajo, nos está castigando, ¿sí? Tenemos que empezar a hablarnos a nosotros mismos como le hablaríamos al ser que más amamos que está atravesando, o si estuviera atravesando la misma situación que nosotros estamos atravesando. ¿Cómo le hablarían a esa persona? Bueno, asimismo tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Otro punto valiosísimo para dejar de sentir culpa, y es dejar atrás el perfeccionismo. Miren, quien vive persiguiendo la perfección vive en un estado constante de insatisfacción. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que es perfectamente imperfecto. Nosotros tenemos vidas que son imperfectas y porque nosotros somos seres imperfectos. Es lo mismo que les decía hoy. Vinimos acá a aprender, vinimos acá a mejorar como personas y es por esto que cometemos errores. Entonces, el hecho de exigirnos a nivel de perfección constantemente, no, pero es que tenemos que tener el cuerpo perfecto, tenemos que ser las mamás perfectas, los papás perfectos, los esposos perfectos, tenemos que tener el trabajo perfecto, la casa perfecta, el auto perfecto, el salario perfecto. La persecución constante de la perfección nos va a llevar, primero que nada, al sentimiento de culpa y al sentimiento de insatisfacción todo el tiempo, el sentimiento constante de insatisfacción, porque debería estar haciendo más, porque debería estar comiendo mejor, porque debería estar ejercitándome más, porque debería estar haciendo quién sabe qué, exigiéndome todo el tiempo, sobreexigiéndome. Y eso no nos deja parar, no nos deja disfrutar del momento. Es lo que yo les decía hoy. ¿Cuánto de su presente les está robando el hecho? ¿Cuánto de disfrutar su presente les está robando el hecho de vivir enganchados con la culpa? La culpa no tiene ningún sentido, a no ser la culpa, como les digo, la culpa de robar. Eso está bien, porque tenemos que sentir culpa de robar, porque yo no puedo ir a asaltar a una persona porque se me antoja. Ya, eso sería, si yo asaltara a una persona y no siento culpa de haberle robado sus ingresos y con lo que sostiene su familia, yo tendría un grado de psicopatía, ¿está? Entonces, esa culpa es la sana, pero la otra culpa, la culpa tóxica, la culpa por cosas del pasado que no podemos cambiar, la culpa por cosas del pasado que ni siquiera hicimos con intención de lastimar a nadie. Esa culpa es totalmente inservible y sentimos culpa porque no somos capaces de gestionar nuestros errores de manera sana y decir, bueno, venga, me equivoqué, pero me equivoqué porque soy humana, me equivoqué porque estoy aprendiendo. Y hoy por hoy ya sé cómo hacer las cosas, entonces me perdono porque en ese momento no sabía, porque en ese momento tenía mucho menos experiencia de la que tengo hoy, ¿está? Y tenía mucho menos herramientas tal vez, mucho menos conocimiento. Entonces me perdono, yo perdono a mi antigua versión, ignorante en algunas cosas, que se equivocó, pero no es el fin del mundo, no pasa nada. Obviamente, si dañamos a alguna persona, si lastimamos a una persona, como les digo, es importantísimo para poder cerrar el ciclo, pedir perdón, perdonarnos a nosotros, pero también pedirle disculpas a la otra persona. Inclusive lo pueden hacer, si no lo quieren hacer cara a cara, esto se puede hacer escribiendo una carta, escriban un lindo mensaje o escriban un correo precioso. Hoy por hoy tenemos cientos de medios de comunicación donde nos podemos comunicar con esa persona que nosotros lastimamos, y esto es sumamente valioso porque nos va a ayudar a cerrar el ciclo. ¿Está? Entonces, súper importante dejar ir el perfeccionismo y dejar de exigirnos ser perfectos. No, yo no me pude haber equivocado porque no, yo tengo que ser perfecta, tengo que estar bien, tengo que ser perfecta, no me puedo haber equivocado de esa manera. No. El perfeccionismo no. El perfeccionismo es... lleva a las personas, mejor dicho, el perfeccionismo lleva a las personas a enfermarse. Porque las personas no son capaces de parar un segundo y sentirse satisfechos con lo que tienen y agradecer por lo que tienen, que eso es algo fundamental para ser feliz, el parar, el analizar lo que tengo y el agradecer por todo lo que tengo, por todo lo que soy. Eso es clave para ser feliz. Y las personas perfeccionistas no pueden. No pueden hacer eso porque no tienen la capacidad, porque más cuando son perfeccionistas, por ejemplo, obsesivos, que están todo el tiempo pensando en las cosas que podrían hacer mejor y las que podían haber hecho mejor. Y las que deberían estar haciendo ahora.
y cómo deberían ser las cosas. Entonces nos lleva a este sentimiento de insatisfacción. Aceptar que el perfeccionismo no existe. Bueno, y por último, algo que también nos puede servir es practicar técnicas de liberación de esta culpa, ¿no? Por ejemplo, ya buscar acá en YouTube hay muchísimo material de respiraciones que uno puede hacer, meditaciones. Algo que a mí me gusta muchísimo es el writing, ¿no? Que es escribir. Escribir a mí me fascina y me parece una herramienta fundamental y sumamente valiosa para poder empezar a identificar cuáles son nuestras emociones, cómo funciona nuestro cerebro y empezar a poder gestionarlas. Yo le llamo que es como bajar a tierra lo que estoy sintiendo, ¿no? O bajar a tierra lo que estoy pensando. Entonces, escribir, por ejemplo, escribir por qué, busquen el por qué. Primero, sean capaces de ser introspectores y buscar cómo se sienten. Y después, bueno, indagar por qué me estoy sintiendo así. Después, ¿qué tengo que aprender de lo que pasó? ¿Y cómo puedo yo mejorar esta situación? ¿O qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿Está? Otra cosa también, si uno siente que no puede, es de valientes pedir ayuda. Es de valientes pedir ayuda, asistir con un profesional que nos pueda ayudar a lidiar, porque estamos también como con la idea de que todos tenemos que poder con todo y todos tenemos que poder solos. Y yo creo, mi padre siempre dice, adentro todos tenemos las herramientas que necesitamos para salir adelante. Y es cierto, yo creo en eso, que todos tenemos la fuerza interior para salir adelante y todos tenemos las herramientas. Pero no todos sabemos que las tenemos. No todos sabemos cómo sacar esas herramientas de adentro de nosotros y empezar a utilizarlas. Entonces, si sienten que no pueden solos y que realmente la culpa no los está dejando avanzar, la culpa o cualquier otra emoción negativa que ustedes no estén pudiendo gestionar, tienen que ir con un profesional. Es de valientes pedir ayuda. Así que bueno, hasta acá el video del día de hoy. Los abrazo con el alma y deseo fuertemente que se sientan bien, que puedan eliminar esos sentimientos negativos de su vida y sobre todo que sigamos aprendiendo juntos a gestionar las emociones, ¿sí? Les mando un beso enorme, enorme, enorme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.